El ocaso de la reforma a la salud. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. En el 12º episodio nos ocuparemos de las vicisitudes que giran alrededor del proyecto de reforma a la salud, la cual, a juicio de algunos, se encuentra herida de muerte, por cuenta de una ponencia de archivo suscrito por 8 senadores, lo que ha despertado la furia del gobierno nacional, quien ha amenazado, con ocasión justamente de este hecho político, en convocar a una asamblea constituyente. Pero empecemos por el principio, remontándonos a los antecedentes más remotos, para ir avanzando cronológicamente con la problemática hasta llegar a la actualidad. Podríamos iniciar por decir que la Constitución Política de 1991 constituyó un paradigma en materia de salud, algo así como un antes y un después. Es así como el derecho a la salud se consagra en la misma, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, este derecho evolucionó jurisprudencialmente, en principio, alcanzando el linaje de derecho fundamental, el cual fue reconocido con posterioridad normativamente en la Ley Estatutaria 1751 de febrero 16 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Pero sería un año y medio después de promulgada la Constitución de 1991 cuando se desarrollaría dicho derecho el 23 de diciembre de 1993 a través de la famosa Ley 100, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Se le llamó Sistema de Seguridad Social Integral porque se ocupó la mencionada normativa de garantizar el cubrimiento de diversas contingencias, adoptando para el efecto los regímenes generales para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. En esta oportunidad nos ocuparemos exclusivamente de lo atinente a la salud. Y justamente sobre este particular, he de decir que previo a la Ley 100 del 93, en materia de salud existía un sistema segmentado, una población de estratos altos con la prestación de servicios a través de medicina prepagada, una población de estrato medio atendida por el Instituto de Seguros Sociales ISS y la población de estratos bajos atendidos por hospitales públicos, a los que se les llamaba de manera despectiva hospitales de caridad. Para 1993, la cobertura en salud tan solo llegaba a un 24% de la población y presentaba una gran inequidad. Quienes escuchen este podcast y tenían para comienzos de la década de los 90 uso de razón, pueden acompañarme sin temor a equivocarme en la idea de que la prestación del servicio de salud a cargo del Instituto de Seguros Sociales ISS era un verdadero caos. El derecho a la salud era un privilegio de los más pudientes, que contaban con servicios particulares. La clase media era atendida en condiciones precarias y paupérrimas por el ISS, y los menos pudientes literalmente no tenían acceso a servicios, quedando a merced de lo que las instituciones hospitalarias públicas desprovistas de dotación, laboratorios y medicamentos pudieran hacer. Con la llegada de la Ley 100 de 1993, se adoptó un sistema de aseguramiento, el cual establece, en los términos del artículo 157, de manera categórica la obligatoriedad para todos los habitantes del territorio nacional el afiliarse al sistema de seguridad social en salud, apuntando así al principio de universalidad, según el cual se debe brindar protección a todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida.
Otro principio muy importante que se introdujo en este sistema es el de solidaridad, que no es otra cosa que la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, bajo la consigna del apoyo del más fuerte hacia el más débil, a tal punto que los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad social se deben aplicar prioritariamente siempre a los grupos de población más vulnerables. Y dijimos que se trata de un sistema de aseguramiento porque funciona justamente como una póliza de seguro. La idea es que si cada colombiano tuviera que asumir los costos, por ejemplo, de atender un infarto, un cáncer de mama o tratar una diabetes complicada, pues la mayoría no tendría cómo hacerlo y por ende estarían condenados a morir sin la debida atención. ¿Cómo se logra entonces que efectivamente la salud sea un derecho? Esto es, ¿cómo se supera la barrera de que algunos tengan la capacidad adquisitiva de pagar un procedimiento determinado y otros no? Eso se logra con un sistema de aseguramiento, donde todos pagan una mensualidad, así muchos no vayan al médico. Como quien dice, los que no hacen uso de los servicios de salud terminan dentro de un esquema solidario subsidiando a quienes sí los usan. En este modelo de aseguramiento, la población se divide en dos: los que tienen una relación laboral formal, que hacen aportes al sistema teniendo en consideración sus ingresos y que son del régimen contributivo, y los demás, quienes no tienen ingresos formales, por lo que terminan siendo vinculados a lo que se conoce como régimen subsidiado, quienes hacen aportes esporádicos y o simbólicos. Claramente los aportes que hacen unos y otros son insuficientes para financiar el sistema, por lo que el Estado debe proveer de una considerable cantidad de recursos económicos producto de los impuestos y otros ingresos que se recaudan en las arcas del Tesoro Nacional, para garantizar así la denominada UPC, que es la unidad de pago por capitación, o lo que es lo mismo, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema. Esto es, la prima de los casi 50 millones de colombianos, quienes deben sí o sí estar asegurados. Y aquí es donde entran a jugar un papel importante las EPS, que bajo el actual modelo, que quiere ser abolido, administran en pesos de 2023 más de 80 billones. Son los que articulan la parte económica y administrativa del sistema. Tienen, entre otras funciones, una muy importante, que es la gestión del riesgo, que no es algo menor. Auditan y gestionan la prestación del servicio. Las EPS son las encargadas de que el sistema funcione con la plata disponible. Así las cosas, el Estado les paga a las EPS una suma fija por cada afiliado que tengan. La UPC, definida para el 2024, es de 1.444.086 pesos, es decir, algo más de 120.000 pesos mensuales por afiliado. Estas, las EPS, negocian con las IPS la prestación del servicio, verifican que no cobren por servicios que no prestan y que lo que cobren sea lo que corresponde. También deben velar por la calidad del servicio. Las EPS deben identificar la mejor forma de salvar vidas con los recursos que les proporciona el Estado, los cuales no siempre son los recursos debidos, necesarios y suficientes. En resumen, el sistema de salud tiene que ver con la distribución de recursos, pero también de incentivos, para que esa distribución se haga de manera económica. Si las EPS hacen mal esa tarea, pierden recursos, también afiliados, pudiendo llegar a quebrarse. Las encuestas de satisfacción dicen que las EPS son apreciadas por sus afiliados,
y aunque hay casos, como los de las tutelas, que son el lunar de la historia, porcentualmente se trata de un caso por cada 5.000 atenciones a pacientes, en un sistema que presta 2.500.000 atenciones al día. De hecho, la OCDE, que es como el club de las naciones con mejores prácticas, reconocen a Colombia en materia de salud como uno de los mejores países. Claramente, a diferencia de la prestación de los servicios de salud segmentada que existía antes de la Ley 100 de 1993, hoy por hoy cualquier paciente, independientemente de su estrato social y/o de su capacidad económica, es atendido en las mismas y similares condiciones, lo cual denota una verdadera inclusión. Es tan solidario el sistema que incluso el plan obligatorio de salud POS suele ser más completo para los vinculados, esto es, para quienes hacen parte del régimen subsidiado. De hecho, para junio de 2022, Colombia alcanzó el 99.6% de la cobertura de aseguramiento universal, con una distribución de 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado. Además del aseguramiento universal, nuestro país es hoy en el mundo uno de los países con menor gasto de bolsillo de sus ciudadanos, con más oportunidades en el acceso a medicamentos y tecnologías en salud y atención en salud a migrantes. Vale decir, el gasto de bolsillo es aquel en el que incurre el ciudadano por fuera del sistema, por cuenta de servicios adicionales. Ahora bien, una de las críticas que se hace al sistema es que cobertura no necesariamente implica atención y/o acceso a la prestación de los servicios de salud. Dicho de otra manera, tener un carnet o una póliza no siempre significa que se cuente con la atención debida y oportuna. Pues bien, claramente, el sistema de salud colombiano no es perfecto. Tiene falencias, y no son pocas. Más allá de que sea envidiado y puesto como punto de referencia en otras latitudes del mundo, faltaría la verdad si dijese que el sistema de salud colombiano funciona como un reloj suizo. De hecho, quienes nos oponemos a la reforma a la salud tenemos la enorme carga y también la gigante responsabilidad de decir y decir hasta el cansancio que no es que nuestro sistema sea perfecto, sino que para corregir las grandes dificultades y falencias no es necesario destruir lo que funciona. Por eso hemos dicho de manera reiterada y repetitiva que ajuste sí, pero no así. O bienvenido un ajuste institucional que no un desbarajuste. De las problemáticas actuales del sistema de salud que no resuelve el proyecto de reforma. Reitero que tenemos un sistema de salud que no es perfecto y que ojalá pudiera ser ajustado de manera concertada por el bien de los colombianos, especialmente de aquellos que viven en lo que se ha dado en llamar la Colombia profunda, esto es, los lugares más apartados y dispersos. Pues bien, los siguientes son, si se quiere, algunas de las problemáticas del sistema de salud vigente que estamos en mora de resolver y que no se resuelven con el proyecto de ley número 339 de 2023 Cámara 216 Senado, y son falta de especialistas, autorizaciones demoradas, diferencia de calidad de los servicios en la zona rural frente a las zonas urbanas, corrupción. Sin embargo, estas problemáticas en relación con las que teníamos 30 años atrás nos permiten afirmar que hemos mejorado montones. De hecho, con posterioridad a la Ley 100 del 93,
se han expedido regulaciones normativas tendientes a mejorar y optimizar el sistema, subsistiendo a la fecha naturalmente muchas problemáticas. Sin embargo, algo que nadie puede desconocer es que el sistema hoy vigente es solidario e incluyente, a tal punto que cualquier paciente, repito, independientemente de su capacidad económica, puede acceder a los mejores servicios en las mejores instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, sin importar la complejidad de su patología. Por su parte, el Gobierno Nacional ha dicho con insistencia que la política pública de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, esto es, el denominado PIP, no es trabajado como se debiera por parte de las empresas promotoras de salud, por cuanto les resulta más rentable esperar que el paciente se enferme e intervenirlo, que anticiparse a la enfermedad. De ser cierto este argumento, bastaría con que la propia Superintendencia de Salud, fortalecida y con herramientas efectivas, pusiera en cintura a las EPS, para cuyo efecto no se requiere destruir las capacidades instaladas y acumuladas, consolidadas durante 3 décadas. Y aunque dable es reconocer que falta mucho en materia de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, menester es afirmar que es mucho más caro atender a un paciente con un infarto que a un paciente con colesterol alto, con lo cual el argumento gubernamental se pone en entredicho. Pero independientemente de lo anterior, recordemos que hace algunos días el Gobierno Nacional anunció que empezaría a implementar una política pública de atención básica, esto es, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, frente a lo cual sostuvimos que dicho anuncio gubernamental no hacía otra cosa que corroborar que para resolver determinadas problemáticas del sistema no se requería de la discutible reforma. Eso sí, prendimos las alarmas en el sentido de que no se repita la historia del Distrito Capital de Bogotá cuando el hoy presidente fue alcalde, en la cual se politizó el PIP con unas brigadas numerosas que finalmente supuso un gasto oneroso para el Estado y en modo alguno una solución real a la problemática. Claramente, los aspectos estructurales contenidos en el proyecto de ley no pueden adoptarse mediante decreto, pues se estaría con un acto administrativo modificando una ley estatutaria que ni siquiera puede modificarse con una ley ordinaria. El proyecto propuesto por el gobierno y el papel de las EPS. Podríamos resumirlo en el sentido que lo que se pretende con el proyecto es estatizar el sistema de salud, centralizar en cabeza del Estado el sistema, sin tener en cuenta los aciertos del sistema actual, donde confluye lo público, lo privado y lo mixto. Y aunque se trata de una visión de país del actual gobierno, somos muchos quienes creemos que no podemos experimentar con la salud de los colombianos, justamente por ser un tema tan sensible que compromete la vida e integridad misma de los pacientes. Téngase en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales era una entidad pública y los recuerdos de esa experiencia en cuanto a la prestación del servicio se refiere no son los mejores. De otra parte, surge la inmensa preocupación de que la salud de los colombianos quede a merced de la clase política, con todas las implicaciones que ello tiene. También la clara realidad de un gobierno que, habiendo ya cumplido 19 meses del periodo y se aproxima a la mitad del mismo, ha demostrado su incapacidad en materia de ejecución del gasto público y su poca o ninguna diligencia en aspectos administrativos, designando a personas que carecen de las capacidades y de las competencias. Vale decir, estamos hablando de la administración de más de 80 billones de pesos del año 2023, que básicamente estarían centralizados a cargo del ADRES, lo cual
nos permite presumir y anticipar, sin prejuzgar, que en manos de una sola entidad como esta sobrevendrá el caos y el desquiciamiento del sistema. Pero más allá de las consideraciones de naturaleza política, es también claro que el modelo propuesto en ningún momento resuelve los problemas existentes que arriba señalamos y que reconocemos. En relación con las EPS, vale decir, algunas de ellas no han cumplido con su labor misional para la que fueron creadas y por ende se ha ordenado su liquidación. Como todo en la viña del Señor, ha habido EPS perversas e indelicadas, como también las hay buenas, serias y responsables. Y aunque se ha generado el mito de que las EPS son simples intermediarias que cobran un peaje por girar cheques y que las mismas lo único que han hecho es enriquecerse, pues vale la pena registrar algunas consideraciones sobre ellas. El proyecto inicialmente consideraba la eliminación de las EPS. Como la ciudadanía claramente se opuso a dicha eliminación, el gobierno matizó el proyecto, dejándolas dentro del sistema, pero desnaturalizando su razón de ser, como lo es la gestión del riesgo y del gasto. Dicho de otra manera, pasaríamos de tener unas EPS que obtienen un porcentaje de los recursos que le transfiere el Estado por administrar el riesgo, asumiendo naturalmente responsabilidades, a unas EPS que obtendrían un pago del Estado injustificado e innecesario, porque en últimas no asumirán mayores responsabilidades en el proyecto de reforma y mucho menos ayudarían a cuidar los recursos del sistema. Con el modelo propuesto por el Gobierno Nacional en el proyecto de reforma a la salud, se acabaría el modelo de aseguramiento. El Estado se encargará de pagar las cuentas de los 50 millones de colombianos, cueste lo que cueste. Se propone para ello crear centros de salud por cada 20.000 habitantes para atención primaria, los denominados CATS. Reservar las clínicas especializadas para atender casos de media y alta complejidad y también tener médicos domiciliarios que hagan medicina preventiva. Vista a priori la propuesta, podría tener sentido. Sin embargo, todo parece indicar que sería mucho más costosa y no necesariamente mejoraría la cobertura y o calidad del servicio. Veamos por qué. Crear un centro de salud por cada 20.000 habitantes no es una forma eficiente de atender pacientes. Pensemos, ¿cuánto costaría hacer 3.000 centros de salud en todo el país? El gobierno dice que no todos tienen que ser construidos, que algunos pueden ser adaptados. Pero quienes conocemos las regiones sabemos que ello no es tan cierto. Ahora bien, en gracia de discusión, si así lo fuere, la adaptación igualmente supondría grandes inversiones. En todo caso, ¿cuándo estarían construidos? ¿Cuándo estarían dotados? ¿Se ha caracterizado acaso el actual gobierno por ser un buen ejecutor de obras? ¿Sin retrasos? ¿Sin sobrecostos? ¿Sin corrupción? Pero aún, teniendo por construidos esos 3.000 CATs, recordemos que uno de los grandes problemas del sistema es que no tenemos personal asistencial de salud suficiente para dar abasto. Como quien dice, estarían los CATs, pero no habría personal para atender a los pacientes. La cobertura se podría ver afectada porque podría darse el caso que en algunos CATs hubiera mayor demanda del servicio, colapsando un determinado puesto de salud, mientras que en otro no hubiera ninguna demanda, pero como el sistema propuesto es rígido y los 20.000 usuarios estarían circunscritos a un determinado CAT, pues no podría ser atendido en otro. De otra parte, en relación con las instituciones hospitalarias de mediana y alta complejidad,
será bajo el modelo propuesto responsabilidad de cada CAT ubicar a los pacientes, dependiendo de la necesidad. Si hemos reconocido que el tema de las remisiones es hoy difícil y problemático, estando en cabeza de las EPS, quienes hacen convenios con diversas IPS, es lógico suponer que cada centro de atención primaria tendrá muchas más dificultades para ubicar a los pacientes, pues, entre otras cosas, contarán incluso con menos herramientas logísticas para hacerlo. Es posible que, si las instituciones hospitalarias cercanas no tienen espacio para recibir a los pacientes, tengan los CATs dificultades para encontrar un destino final para los mismos. Ahora bien, en el caso de que los pacientes lleguen a las instituciones de mediana y alta complejidad, no hay quien controle los gastos en procedimientos complejos. Con el sistema actual, las EPS expiden autorizaciones. Con el nuevo, las IPS implementarían los procedimientos discrecionalmente y luego le pasarían la factura al Estado, lo cual puede llevar a que rápidamente se consuma todo el presupuesto previsto para atender los gastos del sistema. Finalmente, en relación con la propuesta de médicos domiciliarios, nuevamente parece una propuesta interesante y sugestiva. Sin embargo, nos encontramos con una realidad irrefutable. No hay médicos suficientes. Esto empeora si el médico que usualmente atiende, por decir algo, 30 pacientes diarios en un consultorio, termina atendiendo quizás una tercera parte de los mismos, porque los desplazamientos entre domicilio y domicilio le terminan restando un tiempo importante y valioso que hubiera podido invertir en atención. En el entendido que con la reforma a las EPS no se encargarán del pago correspondiente a las IPS con ocasión de la prestación de servicios que, como se dijo, se prestarían sin previa autorización, tendríamos que sería la ADRES la que se encargaría de pagarle directamente a ellas. Esto resolvería en principio el cuestionamiento de la intermediación de las EPS. Sin embargo, lo que se está es eliminando la gestión del gasto y del riesgo que estaba a cargo de las EPS. La ADRES tendrá entonces la responsabilidad de gastarse 80 billones de pesos o más, no en grandes giros para cada EPS, sino en millones de microtransacciones para las IPS, con ocasión de exámenes de sangre, yesos, radiografías, etc. Hoy la ADRES ya está trazada con pagos mucho menores relacionados con el SOAT. No nos alcanzamos a imaginar lo que sería la parálisis en relación con los pagos a las IPS y las dificultades que tendrían estas últimas al no contar con la fluidez de recursos de manera oportuna. ASEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, quien nos ha servido como fuente de la información aquí compartida, en un comunicado aseguró que un pagador único del sistema no da garantía de transparencia y en ese sentido se abandona un modelo exitoso de colaboración público-privada para volver a un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado. Por lo demás, el tema de la corrupción puede potencializarse porque el sistema no tendrá un doliente directo, como es el caso de las EPS, que se pueden llegar a quebrar, repito, si no se encargan de ayudar a administrar de manera óptima los recursos del Estado. Así las cosas, si los recursos no alcanzan para financiar el sistema, tendremos que disponer de mucho más que de 80 billones, lo que puede dar lugar a reformas tributarias y más impuestos, o simplemente a resignarnos de que nos priven de determinados procedimientos y servicios, deteriorándose así la calidad del sistema. El proyecto de reforma a la salud fue presentado en febrero de 2023 ante la Cámara de Representantes. El trámite que decidió dársele al mismo
fue el de un proyecto de ley ordinaria, remitiéndose por ende a la Comisión Séptima de esta corporación. Pese a que no hago parte de la Comisión Séptima, acudí a dicha célula legislativa y dejé la correspondiente constancia, en el sentido de que se le estaría dando un procedimiento equivocado al proyecto, pues tratándose de un proyecto que comprometía el núcleo esencial de un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud, debería tramitarse el proyecto bajo el procedimiento reservado y previsto para las leyes estatutarias. Tan irrefutable es este argumento que el proyecto en cuestión modifica en diversos aspectos la Ley 1751 de 2015, esta sí tramitada como ley estatutaria, no pudiendo, como ya se dijo, una ley ordinaria modificar una estatutaria. Caso omiso se hizo en dicha Comisión Séptima de la Cámara y luego en la plenaria de la misma corporación, donde por supuesto dejé la misma constancia. El proyecto finalmente fue aprobado en segundo debate el 5 de diciembre de 2023 en la plenaria de la Cámara de Representantes, habiendo pasado al Senado de la República y concretamente a la Comisión Séptima para su buen proveer. Justamente la semana anterior, un grupo de 8 senadores firmaron y presentaron una ponencia de archivo con respecto a la reforma a la salud. Encontrándose integrada dicha Comisión Séptima del Senado de la República por 14 miembros, para muchos es claro que el proyecto en cuestión tiene los días contados. No obstante, formalmente no se ha hundido, por cuanto para que ello ocurra, la ponencia debe publicarse y el proyecto en una sesión previa a aquel en el que se vaya a discutir debe ser anunciado por cuestiones de publicidad, según lo manda la Constitución. Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno del presidente Petro no se resigna. Estarían promoviendo una estrategia para separar del estudio y votación a algunos de los senadores de dicha Comisión Séptima, que claramente votarían por el archivo de la misma. Ello se estaría fraguando a través de la estrategia de las recusaciones, que en últimas termina siendo decidida por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, comisión en la cual el gobierno nacional presuntamente tendría mayorías, pero la cual, vale decir, tendría también que ser consistente y coherente, pues de aceptar la recusación de algunos senadores de dicha comisión que son pro archivo, también tendrían que aceptar algunas otras recusaciones por los mismos hechos y o causas que, asumo yo, se plantearán contra senadores que son pro reforma. En el entretanto, es claro que el desenlace de esta historia se conocerá en los próximos días, pues dicho proyecto, cuya viabilidad financiera también se encuentra en entredicho, tiene un poco más de 3 meses para ser aprobado en los 2 debates reglamentarios que le hacen falta en el Senado de la República para convertirse en ley, pues ningún proyecto puede ser tramitado en más de 2 legislaturas y estamos justamente en la segunda. Y mientras el Congreso de la República, en ejercicio de su autonomía e independencia, toma las decisiones que considera sin que sea un súbdito, un notario o un empleado del Ejecutivo, es claro que este último apelará a todas las formas de lucha, como lo viene haciendo. 1. Asfixiando a las EPS, absteniéndose de girarle los recursos que le corresponden del sistema, para generar un estado de cosas de animadversión frente a ellas. 2. Dilatando el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, que justamente dispuso que el gobierno, en un término perentorio, girara lo correspondiente a los presupuestos máximos. 3. Convocando a los senadores de la Comisión Séptima a desayunos de trabajo en Palacio, para mostrar un aparente espíritu de concertación, cuando, de las reuniones previas adelantadas,
lo único que se había evidenciado era una apuesta radical e intransigente de que la reforma debería salir como la planteaba el gobierno y nada más. 4. Promoviendo, como se sostuvo, estrategias para recomponer las mayorías en la Comisión Séptima, separando del conocimiento del proyecto a algunos de aquellos que ya anunciaron su intención de archivar el mismo. Y 5. Generando un ruido improcedente, inútil e innecesario de que se promoverá una asamblea constituyente de no aprobarse en las reformas, tratando así de presionar al Congreso de la República para que reconsidere su postura cuando quien tiene que rectificar es el mismísimo presidente Petro, pues lo que se debe ajustar no es la Constitución en sí misma, sino la manera como el mandatario conduce este país. Gracias, muchas gracias, de nuevo gracias por haberme acompañado en esta nueva cita de todos los lunes a las 7 de la noche. Espero que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días en un nuevo episodio de su podcast Píldoras del Saber. Hasta pronto.